Voy a hablar hoy de este pequeño libro de Jacques Derrida que se titula Sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía. Es un libro que tengo hace mucho tiempo, traducido por Ana María Palos para la editorial Siglo XXI, publicado originalmente en francés en el año 1983 y editado en español en el año 1994. Se trata de la segunda versión de una conferencia que pronunció en julio del año 1982 Jacques Derrida en Ceris-la-Salle, en el curso de un encuentro de 10 días de duración dirigido por Philippe Lacoue-Labarre y Jean-Luc Nancy, y los textos de este encuentro fueron publicados en un volumen de la editorial Galilée que se tituló Les fins de l'homme, el fin del hombre, a partir del trabajo de Jacques Derrida. Se trata de texto, como siempre en Derrida, muy fino, muy sutil, muy brillante, de interpretación filosófico-filológica, de una lectura de un texto de la historia de la filosofía, concretamente de un texto kantiano, pero que trae esa problemática al presente, es decir, la trae al momento en el que él estaba escribiendo el texto en los años 80, sobre todo a todo el discurso del el fin de la historia, el final de la filosofía, el final del sujeto, el final de la sociedad, el final de la política, etcétera, etcétera, y también sobre el tono apocalíptico catastrofista, y me parecía muy pertinente y oportuno volver a utilizar este libro para hacer una serie de comentarios que pusieran poner también en un contexto deconstructivo el tono apocalíptico que es tan continuo en la época que nos encontramos, en esta situación de cuarentena y de confinamiento, en el que una y otra vez aparecen voces hablando del final de todo, del final de todos los tiempos, o estableciendo un sistema de una alarma generalizada. Comienza el libro hablando de, como pasa siempre en Derrida, del significado y la traducción, es decir, de las cuestiones de traducción. Derrida siempre dijo que el problema de la deconstrucción en cierta medida es la cuestión de la traducción y el de la traducción de la traducción, y en este caso se trata de un texto que comienza con la cuestión de la traducción del término griego apocalipsis, es decir, de la cuestión del apocalipsis, y es sin duda este enigma de la traducción, algo que dice es un embrollo y que tiene problemas de competencia y de incompetencia, y que el tema es el de cómo aproximarse a esta cuestión de la traducción, que es una tarea de la traducción que él va a intentar llevar a cabo. Bueno, cuando habla de esta tarea de la traducción, es sin duda una remisión, como hace aquí explícito entre paréntesis, a el famoso texto de Walter Benjamin, La tarea del traductor, que acompañaba sus traducciones de los textos de Charles Baudelaire. Hay que traducir, dice Derrida, y no hay que traducir. Y esta idea de que algo tiene que ser traducido, también como un hay en el sentido heideggeriano del es gibt, es decir, del se da, es decir, de un don, es también una responsabilidad y algo que se merece, algo que se hace a fin de cuentas, y esta idea de que algo tiene que ser traducido y al mismo tiempo debe mantenerse como enigma, como algo no traducible, es una situación de doble bind, y que tiene que ver con la propia situación de la traducción, pero también con la cuestión de lo babélico, es decir, de lo que se da a traducir y de aquello que no puede ser traducido, y es una doble postulación, o es ese doble nudo, ese double bind del que habló el antropólogo Gregory Bateson. Y también esta cuestión de los giros de la traducción en torno a la Torre de Babel, que es una cuestión sobre la que escribió un texto hermosísimo Jacques Derrida que se llama Tours de Babel, sobre la cuestión de por qué no se pudo construir la Torre de Babel. Y aquí va a preocuparse por la cuestión de este apocalipto, de este apocalipsis, en el que dice apocalipto, yo descubro, yo desvelo, yo revelo la cosa que puede ser una parte del cuerpo, la cabeza o los ojos, una parte secreta, el sexo o cualquier otra cosa, un secreto, también lo que hay que disimular, una cosa que no se muestra ni se dice, que se significa tal vez, pero que no puede o no debe ser entregada a la evidencia directamente. Apocalupmenoi logoi, esas son las palabras indecentes, y se trata, por tanto, cuando se habla de un logos apocalíptico, de palabras indecentes, que tiene que ver también con el mantenimiento del secreto y con los pudenda. Apocalipsis
es esencialmente una contemplación y es algo que tiene que ver también con la inspiración visible y también con el descubrimiento de Yahvé aquí, es decir, el papel del Mesías. También va a poner en relación esta cuestión del Apocalipsis con la circuncisión, el desvelamiento, el desnudamiento y toda esa cuestión de la constitución del nombre en un proceso de circuncisión es algo que es un tema crucial también para Derrida en muchos de sus textos, en muchas de sus formas de la escritura. Sin duda, dice Derrida, su forma de concebir la filosofía tiene que ver con la cita y también con la transformación del propio género de la cita y de la filosofía, porque lo que él hace, señala en la página 16, es parodiar, desviar y deformar. En este caso, su ejercicio de parasitismo deconstructivo, de mímesis de sobreimposición, diría yo, es una parodia y un détournement, un desvío, utilizando esta noción en la forma situacionista, que parte de un opúsculo de Kant que escribió en el año 1976, que se titula De un cierto tono adoptado en la filosofía. Y ese de un cierto tono apocalíptico adoptado en la filosofía es algo que le está interesando tratar a Derrida, sobre todo por esa cuestión que está ya en el propio título, es decir, la idea de un ton, de un tono. Es decir, hay que estudiar el tono de la filosofía. ¿Cuál es el tono del corpus de la historia de la filosofía? Sobre todo en relación con la cuestión que este texto quiere desentrañar, que es la reiteración de la retórica de la muerte de la filosofía, el anuncio de la muerte de la filosofía, que es un asunto que trata Derrida a través de ese opúsculo kantiano, pero sobre todo desde la perspectiva del discurso del final de la filosofía y de la muerte de la filosofía, común desde el así llamado postestructuralismo y muy presente en el ámbito de la posmodernidad. Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando se establece este discurso del fin, este anuncio de que el fin está próximo? Es decir, algo que tiene un carácter bíblicamente apocalíptico, es decir, la inminencia del fin, la llegada del juicio final. Ese juicio final que tiene que ver con una muerte, pero también con un espacio del velo y del velamiento y también con la esperanza en el renacimiento. Es decir, ¿cuál es el beneficio del tono apocalíptico? Aquí prima la seducción de la muerte o la intimidación, el meter miedo, y sobre todo se pregunta Derrida, ¿qué ventajas sociales o políticas tiene el tono apocalíptico en la filosofía? ¿Nos quieren, se pregunta, asustar? ¿Quieren agradar? ¿A quién y cómo? ¿Quieren sencillamente aterrorizar? ¿Quieren cantar esta muerte? ¿Quieren atraer una emulación para que se disfrute de ese propio acto del final? ¿O todo esto es contradictorio? Es decir, ¿cuáles son los fines de este fin? Es decir, los fines de el final de la filosofía. Un fin que ya está próximo o que incluso ya se ha realizado. Es decir, ¿quiénes son los beneficiarios de esta mistagogía escatológica? Esto es algo que me encanta, ¿no? Este momento en el que Derrida señala que lo escatológico significa el escatón, es decir, el fin, o más bien, escatón es el extremo, el límite, el término, lo último. Podemos decir, así lo advierte Derrida, aquello que viene in extremis a clausurar una historia, una genealogía o simplemente una historia nombrable. Por tanto, en la escatología aparecen los mistagogos, ¿no? Que es una palabra clave en el opúsculo de Kant, en la acusación que hace Kant. Es un rasgo paradigmático de la requisitoria kantiana en esta idea de un final o de un tono final de la filosofía. Los mistagogos, recordemos, así lo dice Derrida, se dedican a fabricar una escena y esto es lo que le interesa a Kant. Pero ¿en qué momento los mistagogos entran en escena? Y en ocasiones, ¿por qué los mistagogos no aparecen sino como personas o figuras en trance? ¿En qué momento el mistagogo comienza a ser para nosotros misterioso? Y es en el instante, advierte en la página 21, en el que la filosofía, o más precisamente el nombre de la filosofía, ha perdido su primera significación. Y esta significación primitiva, Kant no lo duda ni un instante, es el del saber vivir, el del savoir vivre racional, literalmente. ¿Qué es lo que se ha perdido en el final de la filosofía, en el tono apocalíptico de la filosofía en su final? Se ha perdido la dimensión de la filosofía
como una sabiduría de la vida que se rige como una Wissenschaft, es decir, como un saber según la ciencia. En el instante en que el nombre de la filosofía, dice Derrida, pierde su significación o su referencia original, ese nombre desde entonces vacío o usurpado, ese seudónimo o ese criptónimo, que es en principio un homónimo, es capturado por los mistagogos. Y eso no deja de producirse una y otra vez de manera regular, es algo recurrente. Es decir, esta no ha sido la primera vez en la que sucede. Esta se refiere a los años 80 del siglo XX, ni tampoco es la primera vez que ha sucedido en la época en la que escribe Kant. A Kant ciertamente le preocupan lo que llama ejercicios de impostura mistagógica o psicagógica y sobre todo esta dimensión que es la no solamente presentación de estos ejercicios mistagógicos, sino la mistificación de la filosofía, es decir, esta especulación acerca del fin y los fines de la filosofía. Y sobre todo a Kant y a Derrida le interesa mucho el tono, ¿no? Eso que viene a la mente tonal, los tonos en la mente. El tono que significó primeramente, dice Derrida, el ligamento tendido, el tono que tiene que ver con la cuerda, el cordaje, el tejido y el trenzado, el cable, la cincha, en resumen, la figura privilegiada, no solo del tono, sino del tono como a todo aquello que está ligado y ligado a la contradicción. Tonion es el ligamento que venda y también es el vendaje quirúrgico. Es decir, el tono tiene que ver con la diferencia tónica, con aquello que es la estricta forma del instrumento de cuerda, como aparece en el maravilloso libro Glass. Pero también el tono tiene que ver con la diferencia tonal, con la desviación, con los cambios y mutación de los tonos y también con el tono que aparece como un tema obsesivo dentro del libro sobre la tarjeta postal de Jacques Derrida. Es decir, aquí está el tono y también la tensión, pero sobre todo una tensión sobre el ligamento y el tejido y la textualidad de aquello que se nombra como filosofía, aquello que tiene el título de la filosofía, que a veces es meramente un ornamento, un decorado, un aderezo o una vestimenta de gala. Es decir, cuando la filosofía es para Kant un significante usurpado, que es meramente no ya una sabiduría de vida conducida de acuerdo a la ciencia, que es lo que busca Kant, sino solamente un significante usurpado, esto es cuando la filosofía es un disfraz intelectual. Sobre todo cuando aparece esas gentes que parecen que están fuera de lo común, los mistagogos, que se dicen en una relación inmediata o intuitiva con el misterio. Y dice Derrida, son los que quieren atraer, seducir, conducir hacia el misterio y a través del misterio. Es decir, son los mistagogein, aquellos que conducen e inician el misterio. Y esta es la función del mistagogo o del sacerdote iniciador. Pero no solamente eso, sino que también Derrida dirá que esa función mistagógica, esa especie de camino pseudofilosófico a través del misterio y por el misterio, es también lo que aparece en la función agónica de los conductores de hombres. Esto es del duce, del Führer o del líder, es decir, de aquellos que se ponen por encima de la multitud, que la manipulan y la convierten en un número de adeptos agrupados según la forma de la secta, utilizando un lenguaje críptico, pero también convirtiendo a el pueblo en una banda, en una camarilla, en un pequeño partido con prácticas ritualizadas. Los mistagogos, dice Derrida, pretenden detentar como privado el privilegio de un misterio secreto y la revelación o el descubrimiento del secreto se lo reservan ellos porque ellos son los que preservan celosamente ese secreto. El mistagogo así es un philosophus per initiationem o un philosophus per inspirationem y es algo de esta tipología histórica, diríamos nosotros histórico-histriónica, que va a atacar en ese texto Immanuel Kant. Es decir, finalmente Kant califica a estos pseudofilósofos mistagógicos como altaneros y como pretenciosos. Y hay también pues todo una crítica de su tono, pero también de su maquillaje, de su mímica, de su imitación entonativa, de esa confusión que convierten en un modo de la seducción que les lleva a veces a parecer figuras cuasi oraculares. Es como si hablara a través de ellos la voz del oráculo, que se presta a todo tipo de interpretaciones. Los sacerdotes mistagógicos son también intérpretes y es ese elemento de su poder agónico que sería la seducción hermenéutica, que en realidad aquí, en tanto que custodia un secreto, es en realidad la seducción hermética. El gran
tono o el tono del gran señor domina y es dominado por una voz oracular que recubre la voz de la razón, que es parasitaria, de una especie de desvío o delirio, y así se eleva la voz mistagógica de una filosofía que no anuncia otra cosa que su final, que tiene que ver también con la crítica que hace Derrida del logocentrismo, que es un quererse oír hablar absoluto, es decir, que no es otra cosa que un fonocentrismo. Kant va a criticar este tono gran señor o este tono de gran señor mistagógico y sobre todo esta idea de un salto hacia una inmanencia y una inminencia de la visión sin concepto, es decir, esa especie de impaciente vuelta atrás hacia el secreto más críptico que lleva a una filosofía de sobreabundancia, dirá Kant, poético-metafórica y una sobreabundancia también de afinidades apocalípticas. Es verdad que esta filosofía o esta filosofía del final de carácter mistagógico hermético es una filosofía de una razón que gusta de delirar y que en muchos momentos su tono es en realidad un tono desafinante de una voz broncínea que renuncia a los deseos y que no tiene ningún misterio, sino solamente produce asombro y produce una seducción que en realidad es una forma del dominio del otro, reducido, como hemos dicho, a banda o a camarilla. Kant va a plantear toda esta reflexión sobre el delirio mistagógico en filosofía y para ello tiene que regresar indudablemente a la escena platónica o a las temáticas platónicas, al tono y el detonante de la filosofía platónica, dado que en el tono de la filosofía platónica también se presentan las manías, ¿no? Los furores. Es decir, Platón no solamente es el padre de la filosofía, es el padre del delirio, o digamos el padre de la exaltación delirante de la propia filosofía. Y por tanto, se puede decir que hay algo de culpa en Platón y también se puede encontrar en sus cartas toda esa idea de una extensión del entendimiento divino o una dimensión de un delirio, y ahí aparece esa dimensión de padre de la exaltación filosófica y sobre todo como algo que también se refleja en el opúsculo kantiano cuando habla de una obra titulada Cartas de Platón sobre la revolución siracusana con introducción y notas, que es un texto de un tal Schlosser que acaba de traducir las cartas de Platón y que es algo a lo que Kant se va a dirigir, ¿no? Kant parece denunciar a Schlosser cuando apela a Platón y a algunas de sus doctrinas así llamadas esotéricas, pero indirectamente también quiere atacar a través de este texto indirectamente a Jacobi, porque lo intolerable en este Platón de las cartas, en el Platón epistolar, es que Platón es para Kant el exponente de lo que llama o lo que podría calificarse de un esoterismo aristocrático o también de una criptofilia unida a una interpretación mística que es nada más y nada menos que la interpretación mística de las matemáticas. Lo que está en juego entre Platón y Kant es evidentemente qué supone la interpretación filosófica de las matemáticas. Es decir, cuando Platón está maravillado por las figuras geométricas como Pitágoras por los números, no habría hecho otra cosa que presentir algo que es muy importante en Kant, que es la problemática de la síntesis a priori. Y demasiado deprisa se había refugiado Platón en una mística de la geometría, de herencia pitagórica o esa confianza en la mística de los números. Y esta mística, se dice en la página 35 de este libro de Derrida, esta mística matematizante, esta idolatría de las figuras y las cifras, va siempre a la par con lo sectario, con los fenómenos de secta. Es decir, este culto místico a la matemática tiene que ver, y esto me parece un tema muy interesante, con la criptopolítica, es decir, con la teofanía supersticiosa que Kant opone a lo que llama la teología racional. Es decir, la numerología, la iluminación mística, la visión teofánica, todo eso pertenece al mundo apocalíptico escatológico y es parte de ese género apocalíptico que va desde la herencia persa y del zoroastrismo hasta la cristiandad, a través de la lectura de los textos de Platón y de la interpretación del particular mito de la República, pero que se encuentra a través de toda la propia historia de la filosofía y que es algo que aborda Kant en su reflexión sobre la religión en los límites de la mera razón. Es decir, la criptopolítica es también una criptopoética, lo que llama Derrida una perversión poética de la filosofía, que es algo que también va a abordar, por ejemplo, Alain Badiou en su libro El Manifiesto por la Filosofía.
Bueno, es algo que ha tratado y ha trabajado Derrida en Glass, en Economímesis, en sus textos sobre Nietzsche y toda la cuestión de los mistagogos de la modernidad, que según Kant no nos dicen simplemente que ven, tocan o sienten, sino que estos mistagogos presienten, anticipan, se aproximan, husmean, es decir, son los hombres de la inminencia y del rastro. Bueno, toda esta reflexión que aquí hace sobre lo mistagógico y lo criptopolítico y la fascinación por las matemáticas es algo que también le va a llevar a plantear cuál es el tono del logos y de la ratio que aquí se encuentra implicado y cómo ese tono de ese logos tiene que ver con el falo y con la castración, es decir, este logocentrismo de la filosofía es un falologocentrismo absoluto que tiene que ver con las interpretaciones freudianas cuando trata la teoría sexual y sobre todo con el miedo a la castración y sobre todo con esa diferencia entre lo masculino y lo femenino en función de la organización genital infantil. Es decir, se podría hablar, dice Derrida con brillantez, de un estadio fálico de la razón. La oposición se enuncia aquí, dijo Freud al final de su texto sobre la organización genital infantil, entre órgano genital masculino o castrado. Es la cuestión de la diferencia sexual, es decir, casi lacanianamente no hay diferencia sexual en tanto que oposición, sino solamente lo masculino. Y es esta extraña lógica, a partir de Freud y Lacan, la que hay que llevar a través del texto para pensar eso que Kant encuentra en los metafísicos mistagógicos, a los que califica como Kraftmänner, esto es, hombres fuertes, es decir, hombres que predican con entusiasmo una sabiduría que no les cuesta nada porque pretenden haber atrapado a la diosa por la punta del velo, del vestido, y son los dueños y señores, es decir, son los hombres dominantes. Dice en la página 41 Jacques Derrida, la castración o no del logos en tanto que ratio, he ahí una forma central de este debate en torno a la metafísica. Es también un combate acerca de lo poético, es decir, de la cuestión de qué hay entre poesía y filosofía. Esto es también un combate fundamental acerca de la muerte o el futuro de la filosofía. Se trata del mismo envite y Kant no lo duda en absoluto y por eso ataca a lo que llama los nuevos predicadores mistagógicos que pone en relación con Platón y con esa dimensión de el entusiasmo. Y sobre todo también pone en relación con el filósofo manifiestamente prosaico, que no es otro que Aristóteles. En el fondo, se trata de poner en juego la relación de Aristóteles con Platón para analizar cómo toda filosofía es prosaica y proponer hoy en día una filosofía poética sería tanto como proponer al tendero que a partir de hoy ya no escribiera sus libros de cuenta en prosa, sino en verso. En la página 42 Derrida dirá que el desvelo sobre la muerte o el fin de la filosofía y el velatorio junto al cadáver de la filosofía no es una historia antigua solamente porque se remonte a Kant. Ya entonces, en la época de Kant, se decía que si la filosofía estaba acabada, eso no era consecuencia de la limitación de la filosofía o del pensamiento kantiano, sino que tenía que ver con el propio despliegue de la metafísica, sino que era así desde hacía ya por lo menos 2000 años. Es desde hace ya, dice Derrida, 2000 años, que se terminó con la filosofía, decía un discípulo de Schlosser. Un verdadero conde, eso sí, el conde Leopold Stolberg, puesto que si el estagirita hizo tantas conquistas para la ciencia que no dejó a sus sucesores sino muy pocas cosas notables de las que pudieran ponerse al acecho, es porque tal vez con el aristotelismo la propia filosofía había recibido su remate. La réplica de Kant es la de un progresista decidido. Él cree en un futuro al fin abierto y descubierto de la filosofía. Es también la respuesta, dice Derrida, de un demócrata igualitarista. Vosotros queréis poner fin a la filosofía por oscurantismo y sois, dice Kant, monárquicos disfrazados. Queréis que todos sean iguales entre sí, pero con excepción de uno solo, todos los demás no son nada. Naturalmente, aquí todo el debate que hace en torno a Kant tiene que ver con la transición de la filosofía de la modernidad y con esta crítica del mistagogo desde el punto de vista de la Aufklärung, esto es, desde el punto de vista de la Ilustración.
Kant llama, dice Derrida, a poner la ley por encima y más allá, no de la persona, sino de la personificación y del cuerpo, así como de la voz sensible que habla en nosotros de lo privado, de lo patológico y del uso de la razón. En todo este debate y esta lectura fascinante que hace Derrida, no solamente del opúsculo kantiano, sino también de el final y la tarea de la filosofía, también entra a plantear las diferentes versiones de la escatología hegeliana, tanto en la escatología marxista como en la escatología nietzscheana, es decir, la idea del último hombre, del hombre superior y del superhombre, y todas las versiones de la escatología más reciente. Y se pregunta Derrida en la página 48, ¿acaso los diferendos no han adoptado toda la forma de una emulación en elocuencia escatológica y no ha sido cada recién llegado más lúcido que el anterior, más vigilante y más pródigo también en cargar las tintas? Os lo digo en verdad, no es solamente el fin de esto, sino también en primer lugar de aquello, el fin de la historia, el fin de la lucha de clases, el fin de la filosofía, la muerte de Dios, el fin de las religiones, el fin del cristianismo, el fin de la moralidad, el fin del sujeto, el fin del hombre, el fin de Occidente, el fin del Edén, el fin de la tierra. Apocalipsis now. Yo os lo digo, el fin en el cataclismo, el fuego, la sangre, el terremoto fundamental, el napal que desciende del cielo, desde los helicópteros como las prostitutas, y también el fin de la literatura, el fin de la pintura, del arte como cosa del pasado, el fin del apocalipsis, el fin de la universidad, el fin del falocentrismo y del falogocentrismo y de cuantas cosas más. Y cualquier otro vendrá a refinar aún más, a anunciar lo mejor de lo mejor, o sea, el fin del fin, el fin del final, porque el fin siempre ha comenzado ya, porque hay que distinguir aún entre la clausura y el fin, ya que aquella, la clausura, habría de participar, quiera o no, en el concierto, pues que se trata, al fin, del metalenguaje a propósito del lenguaje escatológico, aunque también cabe preguntarse si la escatología es un tono o si la escatología no es otra cosa que la voz misma. Bueno, toda esta cita larga que he soltado es una retahíla del tono apocalíptico en filosofía. Se ha terminado todo, es el fin de todo. Boris Groys, en una cita que he utilizado en algunas de mis clases, dice que estamos como en pompa fúnebre sociedad anónima, es decir, funerales sociedad anónima. Ha muerto todo, ha muerto la propia muerte, es el fin de todas las cosas y solamente tenemos las ropas de aquellos que ya no existen, el ropavejero en el que está la ropa de todos los que nos dejaron. Y esa sensación de un final es en realidad la catástrofe absoluta. Decía Benjamin, la catástrofe no es el último acto de la tragedia, el término griego, la catástrofe es que todas las cosas sigan siendo igual. Y esa especie de día de la marmota permanente es este discurso del fin de todas las cosas, que era un discurso muy presente en el tiempo de la modernidad posmoderna o de la posmodernidad, en el tiempo del dominio del pensamiento posmoderno e incluso postestructuralista. Y señala y se pregunta a Derrida, ¿es que la voz no es siempre la voz del último hombre? ¿O acaso es la voz o la lengua misma? Esto es el canto o el acento dentro de la lengua misma. Es a lo mejor eso que aparece en la segunda versión del poema de Hölderlin, Patmos, donde habla de una lengua cercana y difícil, porque cercano y difícil de asir es el Dios, porque donde se halla el peligro surge lo que salva. Bueno, sobre esta cuestión donde está el peligro surge lo que salva, es donde piensa la Überwindung, el desbordamiento de la metafísica, Martin Heidegger, es decir, es el cuestionamiento de la historia de la ontoteología que es inseparable de la escatología, es decir, es la tarea del pensar. Es también la pregunta derridiana de si es que la voz de la lengua no es siempre la del último hombre. Y tiene esto que ver también con el impresionante texto de Maurice Blanchot, El último hombre, donde se habla de la voz y de Edipo y también del libro del filósofo de Nietzsche, del pasaje en el que aparece ese filósofo que habla como el último filósofo, ¿no? El último filósofo, se dice, así como yo me nombro, pues soy el último hombre. Nadie me habla, sino yo solo, y mi voz me llega como la de un moribundo. Contigo, voz amada, contigo, último soplo del recuerdo de toda felicidad humana, déjame aún este comercio de una hora sola. Gracias a ti, engaño a mi soledad y penetro en la mentira de una multiplicidad y de un amor.
pues repugna a mi corazón creer que el amor ha muerto. No soporta el estremecimiento de la más solitaria de las soledades y me obliga a hablar como si yo fuera dos. Este texto, que podría ser de Primer amor de Samuel Beckett, ¿no? Este texto del último hombre que le repugna pensar que el amor ha muerto, es la voz de Edipo, pero es también la voz del último hombre, recordando que Edipo resuelve el enigma, descubriendo que el enigma de la esfinge no es otra cosa que la respuesta al enigma es el hombre. No es una respuesta, es que el hombre es un enigma siempre para sí mismo, y esa dimensión del qué decir, qué hacer, la respuesta al enigma nunca se deja alcanzar. En la actualidad, dice en la página 52 de Derrida, nosotros no podemos hacer otra cosa que heredar la ilustración, pero no podemos ni debemos renunciar al aufklärung, o mejor dicho, se impone un deseo enigmático de vigilancia, de vigilia lúcida, no tanto de ilustración cuanto, dice Derrida, de elucidación. Esto es, de la crítica y de la verdad, pero de una verdad que al mismo tiempo guarda en ella un deseo apocalíptico. Es decir, es un deseo de claridad y de revelación que quiere desmitificar, pero al mismo tiempo está marcado por la inminencia del fin, por la teofanía, la parusía y el juicio final. Así pues, nos preguntamos inflexiblemente, ¿a dónde quieren llegar? ¿Y con qué fines declaran el fin de esto o de aquello? ¿Por qué se insiste en el fin del hombre, del sujeto, de la conciencia, de la historia de Occidente, de la literatura, del progreso, es decir, de la derecha y de la izquierda política? Es decir, ¿qué efectos buscan producir estos mistagogos que aquí son calificados como gentiles profetas y elocuentes visionarios? ¿En vista de qué beneficios hablan, inmediatos o aplazados? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y qué hacemos nosotros? Dice Derrida, diciendo estas cosas. Es decir, ¿por qué seducimos, sometemos, intimidamos e incluso disfrutamos con el discurso del fin, con este tono apocalíptico? Un tono de época. Y en la página 53 dice que es una época en la que algo tiene que decir la deconstrucción, porque la deconstrucción no se interrumpe, sino que tiene que ver, dice, con el superarmamento que articula las formas del pensamiento del fin, desde el psicoanálisis al marxismo, desde el pensamiento nietzscheano a la lingüística, de la retórica a la pragmática, de la teoría de los speech arts, de los actos de lengua, al pensamiento heideggeriano sobre la historia de la metafísica. Y es aquí en este texto, me parece, en este texto tan corto, donde se encuentra casi sintetizado, me atrevo a decir, el programa de la deconstrucción. He dicho en muchas ocasiones a mis alumnos que una excelente y breve aproximación a la deconstrucción es la famosa carta a un amigo japonés que escribió Derrida a Isutsu cuando se estaba traduciendo la palabra deconstrucción o la deconstrucción en las fronteras de la filosofía al japonés, y él habla de que el problema de la deconstrucción es el problema de la traducción, que hay que buscar otras palabras que produzcan una diferencia, o como él dice, différence, una diferencia infieri, es decir, una diferencia en proceso. Pero en realidad la deconstrucción es el desmontaje, es un desmontaje de la propia historia de la filosofía y de los constructos y esquemas que han articulado eso que se llama la razón, o aquello que se llama la razón occidental, que no es otra cosa que un pleonasmo. Y por tanto aquí aparece toda una desmitificación de las astucias apocalípticas, pero también hay que pensar el disimulo y la voluntad críptica o el afán de ocultar. Lo más grave, pues, es que esto no tiene fin. Lo más fascinante es que el tema del discurso escatológico puede tener interés cuando renuncia a su interés, puede renunciar a todo para poneros su muerte en vuestros brazos y hacernos heredar un cadáver o su cadáver, es decir, su alma, esperando llegar así a sus fines por el fin, a seducirnos sobre el terreno, prometiendo guardar vuestra guardia en su ausencia. Me interesa también este texto en relación con el ensayo que publicó Hal Foster, Este funeral es por el cadáver equivocado. No es un texto deconstructivo, estaba publicado en el libro Diseño y Delito, y en él habla de también ese final de la historia del arte y ese final de las prácticas artísticas y los modos de sincronicidad, asincronicidad e intempestividad que laten en esa dimensión de el tono funerario también en el campo no solo de la filosofía, sino también en el campo del arte. Está publicado aquí en la editorial Acal a partir de la página 123. Y esa dimensión de darnos como herencia un cadáver o convertirnos en sepultureros de todo aquello, incluso del propio fin, es algo que se convierte, dice Derrida, en una escena fundamental. Esto lo califica él como un gran paradigma
sobre el cual se regulan las estrategias y las formas de conducción escatológica. Esa sería una interpretación filosófica, la llama él ontoescatoteleológica. Sería tanto como decir, la estrategia apocalíptica es fundamentalmente una y su diversidad es solamente de procedimientos, de máscaras, de apariencias o de simulacros. Se pregunta, de nuevo, ¿quién adopta el tono apocalíptico? ¿Y qué es lo que viene a decirnos? Es decir, la verdad, por supuesto, parece que nos dice el tono apocalíptico y viene a hacer una especie de revelación, puesto que el tono revelador es propio del tono apocalíptico. Hay un descubrimiento, una verdad apofántica, que sería la de la inminencia del fin, cualquier cosa que se tome de nuevo como el fin del mundo. No solamente la verdad como verdad revelada de un secreto sobre el fin del secreto del fin, sino que la verdad misma es el fin, la verdad es el destino, y la verdad se descubre como verdad del advenimiento del fin, como verdad del Apocalipsis, es decir, la verdad es el fin, y también la instancia del juicio final. La estructura de la verdad sería, por tanto, apocalíptica, y por eso es que no puede haber verdad del Apocalipsis que no sea verdad de la verdad. Entonces se pregunta Derrida, quien adopte el tono apocalíptico, ¿qué es lo que hace? ¿Con qué fines? ¿Hacia dónde nos conduce? Es decir, ¿cuál es el instante aquí específico? Todos, dice, vamos a morir, vamos a desaparecer, y esta sentencia de muerte no puede sino juzgarnos, vamos a morir tú y yo, y también los otros, los gentiles y todos los demás. Sobre esto no hay ningún secreto, todos lo sabemos. Y lo sabemos porque somos los herederos de la imposibilidad de terminar la Torre Babel. Babel, que es la grande, la más grande madre de todas las putas. Así aparece en la Biblia, ¿no? Es decir, ven, yo te mostraré el juicio de la gran ramera. Por tanto, estamos, dice hacia el final de este texto, en una gran velada, o mejor, en un impresionante velatorio, esto es, en una velada funeraria, un wake, ¿no? Recordando el Finnegans Wake, ¿no? Un wake que repercute desde el Apocalipsis de Juan hasta el pensamiento filosófico contemporáneo. Hay una venida y algo por venir. Ahí está el Mesías, el que viene que es venturus es, el que viene con ventura. Por eso Jesús dice velat, hay que estar velando y preparando todo el tiempo de la vida el inmenso velatorio. Hacia el final del libro se dedica a analizar el Apocalipsis de Juan y sobre todo la traducción del Apocalipsis de Juan y las distintas revelaciones, poniéndola en relación con la Aufklärung y con las astucias, trampas y pillerías propias de la ilustración insuficiente y también del destino de todo este relato, que es el relato del trastocamiento catastrófico. Es decir, quién habla, quién escribe en el momento en el que el texto se vuelve apocalíptico. Es decir, cuáles son los envíos, el porvenir del Apocalipsis. Es decir, qué estructura angélica o demoníaca tiene el Apocalipsis de Juan. Es decir, esta escena, que el Apocalipsis es, dice Derrida, la escena de la escritura en general. No sería, dice Derrida, el Apocalipsis otra cosa que una condición trascendental de todo discurso. Incluso habría que decir que el Apocalipsis es la condición trascendental de toda experiencia, de toda marca o de todo rastro. No hay otra cosa, dice, que escritos apocalípticos en sentido estricto. Es decir, hay una revelación trascendental y una estructura trascendental. En este caso, si el Apocalipsis revela, es ante todo porque el Apocalipsis es revelación del Apocalipsis, es decir, es autopresentación de la estructura apocalíptica del lenguaje, de la escritura, de la experiencia de la presencia, bien sea del texto o de la marca en general. Es decir, y esto va en cursiva en el texto, del envío divisible para el que no hay autopresentación ni destino garantizado. Todo lo que actualmente puede inspirar un deseo desmitificador con respecto al tono apocalíptico, a saber, un deseo de luz, de vigilancia lúcida, de vigilia elucidadora o de verdad, todo eso se encuentra ya, según Derrida, en el trayecto y en la transferencia de Apocalipsis, es decir, está recitado ya por el Apocalipsis de Juan, y en el fondo la Aufklärung de los tiempos modernos, cuando denuncia Kant a los apóstoles impostores, a los enviados, a los mistagogos, a los infieles,
su ampulosidad, su prosopopeya, su presunta misión histórica, lo que está es denunciando el falso apocalipsis, pero también se mantiene en pie la cuestión de cuáles son los límites de la desmitificación que plantea la propia Ilustración. Es decir, cómo se conduce esta desmitificación tan lejos como sea posible, como una tarea que no es nada modesta. Es decir, ¿cuál es el ejercicio de sobredeterminación o de indeterminación de las estrategias apocalípticas? Sobre todo entendiendo que nada, dice Derrida, es menos conservador que el tono apocalíptico. Es un tono que se va a multiplicar en momentos de censura estatal, desde el Imperio Romano hasta el presente, y sobre todo es una colocución general identificable a partir de ciertos códigos establecidos y que va a generar o va a tener una enorme proliferación en tiempos de oscurantismo y en tiempos críticos. Y sobre todo esta sensación de clausura y esta sensación de final, esta sensación de imposibilidad para encontrar algo diferente de lo que tenemos, habría que decir hoy, el estricto y puro día de la marmota, ha generado un tono apocalíptico que es muy específico de nuestra época, del posmodernismo y de la globalización, que es, vamos a llamarlo así, un género apocalíptico de carácter cuasi irónico, es decir, que ha tratado de perder su tono absolutamente amenazador. Estamos en un momento, en realidad, podemos decir, casi con Jean Genet, en el que el Evangelio y el Apocalipsis se van mezclando y redistribuyendo en la forma de una central telefónica bloqueada. Nuestro mundo es el mundo de las pompas fúnebres, de esos envíos de un apocalipsis como una, dice Derrida, arritmosofía, en la que el filósofo es como un cartero que anuncia la buena nueva, que es una buena nueva holocaustica, es decir, una buena nueva en la que todos los géneros se van a volver géneros, dice él, de destinoerrancia, es decir, de clandestinización, de filiación apocalíptica o de carácter más o menos bastardo. A falta de tiempo, dice Derrida en esta impresionante conferencia, dice, me voy a limitar a una palabra, que en realidad es también un motivo, que es el motivo del ven. Ese ven que dice, puede decirse a partir de Blanchot y de Levinas. Ven, el Q, vení, es una llamada que resuena en el corazón, una llamada pero también una visión. El yo veo, que está dictado por Cristo cuando se dice, yo veo a la derecha de aquel que está sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, precintado con sellos 7, veo un ángel fuerte, él clama a grandes voces, ¿quién podrá abrir el libro y romper los sellos? Nadie puede, en el cielo, sobre la tierra o bajo la tierra, abrir el libro ni mirarlo. El trayecto del ven, el venir a ver y abrir un libro, tiene que ver con la llamada del testigo, con el testigo y el martirio, con el martirium y el testimonium, con ese martirio y testimonio que en el texto del Apocalipsis de Juan tiene que ver con el sello de las palabras de la profecía cuando el tiempo está cerca, es decir, ese tiempo que está cerca. Y ese tiempo que está cerca es el tiempo del final. Así, en el texto del testigo se dice lo siguiente, el espíritu y la esposa dicen juntos, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. El evento que le interesa a Derrida es este evento del ven, y en realidad es algo que precede y llama al evento. Sería aquello a partir de lo cual hay un evento, es decir, un evento que es el venir, o mejor, un evento del venir que es el porvenir del evento, que no puede pensar bajo la categoría del evento. Ven, dice Derrida, me ha parecido llamar al lugar, pero la palabra lugar aquí resulta enigmática, es decir, un ver que es un venir, un evento y un porvenir que es un lugar, pero también es un tono e incluso es un sonido. Ben, dice, no soporta ninguna cita metalingüística, puesto que ya él es un relato, un recitativo y un canto en el que la singularidad permanece a la vez absoluta y absolutamente divisible. En este tono afirmativo, Ben no marca ni un deseo, ni una orden, ni un ruego, ni una exigencia, más precisamente. Las categorías gramaticales, lingüísticas o semánticas según las cuales podríamos determinarlo están a la vez atravesadas por el ven. Tratad de decir ven,
Pronunciad ven en todos sus tonos y veréis, oiréis algo que enseguida se entenderá o no. Vienes, dice en la página 74, de más allá del ser. Eso viene de más allá del ser y llama más allá del ser, introduciéndose tal vez donde el Ereignis y el Ereignis despliegan el movimiento de adecuación. Ese Ereignis del que dice Derrida, que ya no se puede traducir meramente por evento. Es un evento en el que el tono parece que nos dice que estamos a punto de seducirnos, pero también es un estado en suspenso, y dice, yo puedo incluso aumentar el poder seductor. Puede ser, dice, página 74, que a Heidegger no le gustase esta conjugación, o esta declaración, o esta declinación aparentemente personal del venir. Ven, dice Derrida, es solamente derivable. Esto es, absolutamente derivable, solamente del otro, de nada que sea un origen o una identidad verificable, decidible, presentable, apropiable, de nada que no sea ya derivable, arribable, sin ribera. Tal vez, dice al final de esta conferencia, estaréis tentados de llamar a esto desastre, la catástrofe, el apocalipsis. Pero justamente se anuncia, dice aquí, promesa o amenaza, un apocalipsis sin apocalipsis, un apocalipsis sin visión, sin verdad, sin revelación, envíos, pues el ven es plural en sí, direcciones sin mensaje y sin destino, sin destinador destinatario decidible, sin juicio final, sin otra escatología que el tono mismo del ven, su diferencia misma, un apocalipsis, dice Derrida, más allá, en el sentido de Nietzsche, del bien y del mal. Ven no anuncia este o aquel apocalipsis, sino que resuena ya un cierto tono, un apocalipsis del apocalipsis, es decir, ven es apocalipsis. Y este apocalipsis now es, dice Derrida, una oportunidad. Y la cuestión es si existe una oportunidad como esta, que es también un envío, un destino y un don, que es un tema que le interesa mucho a Derrida en dar el tiempo, dar la muerte, la idea del don, que tanta importancia tiene en el pensamiento francés desde la teoría del ensayo sobre el don de Marcel Mauss, retomado entre otros por Georges Bataille y aquí también por Derrida. Pero sobre todo la cuestión es si es posible pensar lo que aquí propone, que es un apocalipsis sin apocalipsis. Es decir, un apocalipsis que no sea una catástrofe interna o externa del apocalipsis, que no sea meramente la catástrofe anunciada o descrita por los escritos apocalipsis. Es decir, es posible un fuera del apocalipsis que estuviera al mismo tiempo en el apocalipsis. Y la conferencia termina así. El fin se acerca, ahora ya no hay tiempo de decir la verdad sobre el apocalipsis, pero ¿qué haces tú? Insistiréis aún. ¿Con qué fines quieres venir cuando vienes a decirnos aquí y ahora, vamos, venid, el apocalipsis, esto se ha acabado, te lo digo yo, aquí llega? Bueno, me parecía fundamental volver a este fantástico texto, a esta conferencia de Jacques Derrida sobre el tono apocalíptico en la filosofía, porque vivimos en la época del tono apocalíptico en la cuarentena en el seno de lo acontecido por la pandemia. Aquí detrás mío, con la televisión encendida pero apagada, llevamos todo el día. Ya dentro de poco estaremos 3 semanas, camino de un mes, en nuestras casas, bombardeados constantemente por el tono apocalíptico, por las descripciones catastróficas y por la conciencia del daño y de las muertes que están ocasionando esta pandemia causada por el coronavirus. Y es el momento también para pensar el papel que tiene la filosofía. Han aparecido ya libros como el de Slavoj Žižek sobre pánico y pandemia, o también en la recopilación de textos de filósofos como Byung-Chul Han, como Giorgio Agamben, como Slavoj Žižek, como Judith Butler, como David Harvey y tantos otros sobre qué papel tiene el coronavirus en también la declaración del estado de alarma, el estado de excepción, la forma de vida a la que nos estamos viendo obligados por causa de esta enfermedad y también las distintas posiciones y reacciones filosóficas ante la misma. Pero una de las cosas que más me ha impresionado en este momento es la viralización del pánico y ese otro virus, que es el virus de la incontinencia verbal, que lleva a tanta gente, desde las enfermeras a los enfermeros, a los médicos, a un montón de gente, a hacer constantemente declaraciones y a grabar vídeos con declaraciones sobre la situación apocalíptica y catastrófica, sobre la necesidad que tienen de EPIs, mascarillas, cualquier tipo de material médico y sobre todo creando no solo una gran confusión, sino amplificando la dimensión del miedo. Decía Platón en su crítica del teatro que si los teatros antes estaban silenciosos era porque el público, porque la plebe
comprendía la dimensión ejemplar de aquello que acontecía en escena, pero sobre todo allí describía Platón una escena de política del miedo. Y esa política del miedo es también una política que no viene solamente desplegada vertical y descendentemente desde el escenario, desde las formas del ejercicio tradicional de lo político, sino que también se expande micropolíticamente, microfísicamente, en un rizoma que es un auténtico patatal, en el que cualquiera de nosotros mismos lo único que hacemos es contribuir a la expansión del virus, no solamente por la contaminación que hacemos con aquel virus, el coronavirus, que sale de nuestro propio aliento a través de nuestra boca, sino que a veces es el propio tono apocalíptico, es la propia forma de construcción de un logos narcisista, de un logos falocéntrico y nada castrante, ni capaz de ser castrado ni de ser contenido, que nos lleva únicamente a exponer constantemente nuestro pánico y a renunciar a cualquier reflexión sobre cuál es el código fundamental ético y cuál sería incluso la posición, me atrevo a decir, senequista o hasta estoica, que nos permitiría confiar y sobre todo tratar de articular una nueva forma de comunidad, aunque fuera a partir de los principios del nihilismo, en la forma adorniana de que solamente le está permitida la esperanza a aquellos que han atravesado la propia desesperanza. Por lo tanto, el libro de un cierto tono apocalíptico en la filosofía de Derrida en torno y contra los mistagogos revisando el texto kantiano nos vendría también bien para pensar las formas de la viralización mistagógica del expertizaje de cuñados que tenemos en el día de hoy a través de todas las redes y los medios de comunicación y que lo único que hace finalmente es hacer que estemos más enfermos y que no sea ya solamente una pandemia provocada por un virus, sino que sea una pandemia incurable para la que no habrá vacuna, que es esa pandemia que hace que el nuestro sea radicalmente un planeta enfermo.